Quiero, antes de comenzar con el desarrollo del texto de la clase de este día, referirme a tres aspectos estimulantes. En primer lugar, quiero decirles que el hermano Nelson Garay, que es el encargado de la página web y prácticamente el fundador de nuestra página web, me dio la buena noticia que tres hermanos escribieron de diferentes lugares, pienso que son de aquí del país, sintiéndose muy cómodos porque la iglesia aquí ha decidido grabar estas clases del libro de Apocalipsis, y ellos expresan que se están beneficiando de estas clases, y el ánimo de ellos es de que esperan que este ministerio continúe, ¿verdad? Quería participar a ustedes lo extensivo de este ministerio de la página web. En segundo lugar, quiero hacer una petición. Con el hermano Nelson hemos estado meditando sobre esto y lo hemos puesto en oración. La petición que lanzo es para, si hubiese alguna iglesia en el extranjero o de donde sea, que quisiera donar a este ministerio una nueva cámara para que este ministerio no fenezca, será realmente una enorme bendición. Este ministerio nació precisamente porque un hermano, el hermano Alejandro Latero de California, me donó esta cámara, y luego vimos que podíamos, teniendo nuestra página web, podíamos grabar las clases tanto del día jueves, que tocan sobre la vida y ministerio del Señor Jesucristo, como este nuevo ministerio de la enseñanza del libro de Apocalipsis. Queremos aclarar a la hermandad que grabamos estas clases en una forma puramente artesanal. Gracias a Dios, estas cámaras sencillas hacen milagros, y gracias a Dios, al milagro de la internet, tenemos la bendición de poder transmitir la palabra de nuestro Señor a todo el mundo. Esta clase, el hermano Nelson en la tarde o a más tardar el día de mañana la va a poner en el aire, disponible a través del internet, de tal manera que si hubiesen hermanos en la China, en Oceanía, en Argentina, en cualquier lugar, la pueden escuchar. Es aún mejor que otro medio de difusión. De manera pues que valga para ustedes que nos escuchan y que quisieran hacer este donativo de una nueva cámara. ¿Por qué lo hacemos? Porque la cámara que estamos usando ya tiene como 6 años de uso. Me la donaron ya usada, y a veces tiembla cuando estamos haciendo las grabaciones, y no desearíamos suspender este ministerio por no tener esta valiosa herramienta. Si usted desea hacerlo o alguna iglesia desea hacerlo, le ruego que se ponga en contacto con nosotros a través de esta misma página web. El Señor le va a bendecir. Bueno, comenzamos con la clase. Antes quiero dar otra aclaración. Yo me voy a tomar el trabajo de escuchar mi clase que les doy posteriormente el día lunes. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque involuntariamente cometo errores. Por ejemplo, eso ustedes han visto en los periódicos cuando hay errores de escritura o errores involuntarios, le llaman fe de errata. Pues yo voy a tomar en cuenta esa fe de errata. Yo cometí un error en la clase recién pasada, que por citar Deuteronomio 29:29 dije Apocalipsis 29:29.
valga la aclaración que debía haber dicho Deuteronomio 29:29. Así que aclaro pues que siempre que se den estas situaciones vamos a proceder a esas fe de errata que es necesario aclararlas. Bueno, la lección de este día, hermanos, tiene un título un tanto sugestivo y el título es Aquí hay dragones. Aquí hay dragones. Bueno, cuando los hombres comenzaron a trazar mapas del mundo, gran parte de la tierra estaba todavía sin explorar. Esto así ha sido desde la fundación del mundo. Y para estos cartógrafos primitivos, las regiones desconocidas eran prohibidas y peligrosas y estaban llenas de amenazantes criaturas míticas. Primero quiero aclarar lo que es un cartógrafo. Un cartógrafo es el autor de cartas geográficas. El cartógrafo es precisamente el que estudia la cartografía. ¿Qué es la cartografía? La cartografía, hermanos, es el arte de realizar un mapa en una superficie plana sirviéndose de métodos científicos y matemáticos. Y también podríamos definir la cartografía como la ciencia que estudia los mapas geográficos. La cartografía, pues, aún en esa forma arcaica que he mencionado, siempre ha existido. Bueno, para muchos el libro de Apocalipsis es un territorio desconocido y es visto con el mismo temor y temblor, así mismo como los cartógrafos tenían al principio sobre esta situación de elaborar un mapa geográfico. Bueno, para muestra, cuando se enviaron las expediciones de España para lo que posteriormente se conoció como que iban a la India, pues ellos creían que la tierra era plana, y hasta entonces se descubre que al continente donde llegan fue el continente americano. Yo siempre he dicho, ellos no descubrieron, se dieron cuenta, porque aquí ya habían habitantes. Hoy día estos tímidos exploradores pueden decir, y no se equivocan al decir, aquí hay dragones, aquí hay dragones. Pues el corazón de Apocalipsis, o sea, en el corazón mismo de Apocalipsis, leemos acerca de estas imágenes míticas. Por ejemplo, usted puede leer que un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Ahí lo va a encontrar cuando toque el capítulo 12. Además del dragón, vagan por el paisaje del libro otras extrañas y exóticas criaturas. Por ejemplo, criaturas aladas, con ojos al frente y atrás. Esto no es normal, hermano, no es nada normal. Langostas con colas como de escorpión, una temible bestia con 7 cabezas y 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces usted puede ver pues que estas extrañas criaturas y otras horripilantes imágenes del libro pueden hacer que la visión de Apocalipsis parezca ominosa para el viajero. ¿Qué es lo que quiero decir una visión ominosa para el temeroso viajero? Bueno, una visión de mal agüero, una visión repugnante, una visión totalmente. Entonces podemos ver pues
que el propósito de esta lección y la que sigue, que vamos a ver dentro de 2 semanas, porque esta lección va a ser dividida en 2 partes. El propósito de esta lección y la que sigue es ayudarle a sentirse cómodo con estas imágenes desconocidas. Y les echaremos una mirada pues a los símbolos en general y especialmente a los símbolos en particular del libro de Apocalipsis. O sea que le vamos a poner especial atención. Entonces ahora quiero que entremos, hermanos, a ver qué son los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Y como en todo estudio es necesario recurrir a definiciones, a raíces de palabras, de dónde procede el origen de una palabra. La palabra símbolo es la forma sustantivada de una palabra griega compuesta que combina sun, que quiere decir con, sun quiere decir con, y bayo, que significa arrojar. En otras palabras, símbolo significa literalmente lo que es arrojado con, lo que es arrojado con. Entonces la palabra símbolo se refiere a 2 conceptos, uno que es tangible y otro que es intangible. ¿Qué es lo tangible? Lo tangible es lo que se puede tocar. Este púlpito es tangible, yo lo puedo tocar. ¿Qué es lo intangible? Lo que no se puede tocar. El aire, por ejemplo, es totalmente intangible. Entonces, la palabra símbolo, decía, pues se refiere a estos 2 conceptos, uno tangible y el otro intangible, que están siendo arrojados juntos con el fin de transmitir un concepto. Esto, hermanos, es parecido a la palabra parábola. La palabra parábola, la cual significa literalmente aquello que es arrojado a la par, aquello que es arrojado a la par. El diccionario define símbolo como la definición que voy a compartir con ustedes. Símbolo es cosa sensible que se toma como representación de otra, en virtud de una convención o por razón de alguna analogía. Una analogía es una comparación que el entendimiento percibe entre ambas. ¿Ven? Más adelante les doy ilustraciones para entender mejor esta definición. Bueno, las personas se las ven con símbolos muy a menudo. Nosotros, hermanos, somos personas de símbolos todos los días, muy a menudo, a cada instante de nuestras vidas, somos objeto de símbolos, nos entendemos por símbolos. Cuando vemos, por ejemplo, una botella en cuya etiqueta se presenta una calavera sobre 2 huesos cruzados, sabemos, hermanos, que aquella botella contiene una sustancia venenosa. ¿Y qué es lo que hacemos? Al menos la ponemos al alcance, que no esté al alcance de los niños, fuera de los niños. ¿Ve? Y luego mucho menos usted, por ese símbolo de esa calavera con 2 huesos cruzados, usted mucho menos se va a atrever a tomar el elemento líquido que contiene esa botella, porque sabe que atenta contra su vida. La calavera y los huesos cruzados, hermanos, no son en sí un cuadro del veneno, sino un símbolo que sale de un símbolo que sale de Allí no le dice, mire, no tome el contenido de esta botella porque se va a morir, no le dice eso, pero usted inmediatamente entiende así, de esa manera. Bueno, el libro de Apocalipsis, hermanos, abunda
en símbolos provenientes de todas las esferas de la vida. Por ejemplo, si queremos entender Apocalipsis, debemos comprender que un símbolo es una cosa sensible que se toma como representación de otra. Se usan objetos visibles para representar verdades invisibles. Hay un símbolo bien común para los que manejamos un vehículo, y aún cuando no se maneja un vehículo, cualquier persona lo puede entender. Usted ve en las calles que está una letra E encerrada en un círculo y luego trazada por una diagonal. ¿Qué es lo que entiende usted inmediatamente? Que allí no es lugar para estacionar un vehículo. Si lo hace, usted se atiene a que va a recibir una multa por haberlo hecho. Pero fíjense bien, en ese símbolo no le dice ni con 3, ni 4, 5, 10 palabras, no se estacione aquí porque le vamos a poner una multa. No, simplemente usted lo entiende de inmediato. Pues ese es el sentido de los símbolos. Un símbolo es una cosa sensible que se toma como representación de otra, y se usan objetos visibles para representar verdades invisibles. Otra cosa importante que tenemos que entender es que no todo el contenido del libro de Apocalipsis es simbólico. Hay que entender esta situación, hermanos, porque si nosotros, por lo que hemos percibido el lenguaje natural apocalíptico del libro de Apocalipsis, de inmediato generalizamos al 100% que todo el libro de Apocalipsis es simbólico, caemos en un graso error. Cuando, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 4, se menciona a Juan, esto se refiere a una persona real llamada Juan. Hay un hombre que se llama Juan, no algún concepto invisible. ¿Ve? Las referencias, por ejemplo, también a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo, que está también en el capítulo 1, versos 1, en los versos 4 hasta el 5, describen miembros de la deidad. No describen una verdad oculta que tengamos que descubrir. Jesús es Jesús, el Padre es el Padre, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que Apocalipsis es una mezcla de lenguaje figurado y lenguaje literal. Lenguaje figurado, simbólico, literal, lo que dice al pie de la letra, tal como lo está diciendo. El hecho de que el género de literatura sea apocalíptico da como resultado que evidentemente predomine el lenguaje figurado. Pero claro, para ello pues estamos en este estudio, y a su debido tiempo, conforme vayamos avanzando, vamos a ir teniendo la explicación de cada una de estas situaciones. Bueno, ¿cómo podemos saber qué significan los símbolos? Esto es bien importante. ¿Cómo nosotros podemos saber qué es lo que significan los símbolos? ¿Qué significa cada símbolo que encontramos en las Sagradas Escrituras y específicamente en el libro de Apocalipsis? Los primeros lectores del libro de Apocalipsis respetaban los escritos apocalípticos y entendían algunas de las reglas internas que deben seguirse cuando una persona lee este libro. Y voy a expresarle algunas ideas que están relacionadas con esas reglas. Es importante que entendamos esas ideas que están relacionadas con esas reglas. Es probable que el más simple que se debe observar sea
el que a continuación les enuncio. Entienda que el libro de Apocalipsis da a conocer su mensaje por medio de símbolos y tome en cuenta esta característica para interpretarlo. Si usted no toma en cuenta esta situación de los símbolos, le va a ser difícil poder interpretar lo que el libro nos está diciendo. Esto significa en vista de que la mayoría de los pasajes que leemos en Apocalipsis son simbólicos y debemos invertir la regla usual de interpretación al abordarlo. Por lo general, las palabras de cualquier pasaje de la Escritura deben ser entendidas en su llano y natural sentido, o sea, en su claro y natural sentido, a menos que haya alguna razón para tomarlas figuradamente. Y voy a hacer referencia a al menos 5 reglas para interpretar un pasaje literalmente. O sea, para interpretar un pasaje al pie de la letra. O sea, quiero compartirles esta regla general. Un pasaje debe ser interpretado literalmente, primero, a menos que ello suponga una imposibilidad o un absurdo. Usted, por ejemplo, en un versículo lee la palabra mesa, es mesa. No tiene que darle un sentido simbólico. Entonces un pasaje debe ser interpretado literalmente, a menos que ella suponga una imposibilidad o un absurdo. En segundo lugar, a menos que suponga una contradicción o inconsecuencia. Si aquello es contradictorio o inconsecuente, usted no lo puede interpretar de esa manera que usted se podría imaginar. En tercer lugar, a menos que suponga una conclusión inmoral. Usted no puede llegar a conclusiones inmorales solo porque usted cree de que esa es la conclusión que está diciendo el pasaje. No puede llegar a eso porque la Biblia no tiene esa connotación de inmoralidad. En cuarto lugar, a menos que el contexto demande el uso de sentido figurado. Muchas veces, hermanos, el contexto que vamos a estar estudiando va a demandar que usemos el sentido figurado. Y en quinto lugar, a menos que el autor inspirado diga que se trata de una figura de lenguaje, o a menos que el sentido común nos dice que es lenguaje figurado el que se está usando. Por supuesto que todas estas declaraciones van a ser más entendibles conforme vayamos entrando en la explicación del mismo texto bíblico. Se supone que debe favorecerse siempre el significado literal, esa es la realidad, ¿sí? Si uno favorece otro significado, debe demostrar por qué, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les estoy presentando algo en el sentido de lo simbólico, les tengo que demostrar el por qué. Este no es el caso de Apocalipsis. En este libro presentado de un modo muy pictórico, hermanos, lo pictórico es lo propio, lo bucólico, lo atractivo, lo propio del libro. Uno debe dar por sentado que los símbolos han de ser tomados figuradamente, a menos que haya una buena razón para considerarlos de un modo literal. O sea, lo que estoy diciendo, hermanos, es que tenemos que entender, pues, que algunas veces vamos a estar obligados a entender en lo simbólico al 100%, otras veces vamos a estar obligados a entenderlo en lo literal al 100%. Una expresión que se usaba anteriormente, que el texto significa lo que dice,
y dice lo que significa, en el que está escrito el grueso de la Biblia, pero no para el figurado. El lenguaje simbólico, hermanos, óigase bien, el lenguaje simbólico no significa lo que dice, ni dice lo que significa. Y vuelvo otra vez a esta situación. La explicación va a dar mejor este resultado. Entonces, cuando entendamos que los símbolos han de ser tomados figuradamente, estaremos preparados para darnos a la tarea de descubrir el significado figurado. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de vez en cuando? Bueno, el texto mismo nos ayuda explicándonos los símbolos. A veces la explicación es difícil, o más difícil de entender que el símbolo original. Por ejemplo, vayamos a Apocalipsis en el capítulo 13, nada más para una ilustración. No les ruego a la hora de sus preguntas todavía no preguntar sobre esto, porque es nada más para adornar lo que estoy diciendo. Aquí en Apocalipsis 13, 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Vayamos más adelante en Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Por qué he leído esta declaración que aquí tenemos? Porque lo que decía anteriormente, que de vez en cuando el texto mismo nos ayuda explicándonos los símbolos. Por ejemplo, se nos dice que los 7 candeleros del capítulo 1 representan a las 7 iglesias que estaban en Asia. Ahí lo puede usted ver en los versos 12 y 20. Y que las copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. A veces el contexto ayuda. Por ejemplo, en el capítulo 1, el contexto nos dice que los 7 espíritus del versículo 4 representan al Espíritu Santo. Y ahí está la declaración. Usted no tiene que quebrarse de su cabeza para entender, porque ahí está explícitamente dicho. Reiterándolo, a veces nos ayuda el conocimiento que tengamos de la manera como ciertos símbolos eran usados en la literatura apocalíptica en general. Por ejemplo, en tal literatura, en aquellos tiempos un cuerno era señal de poder. ¿Ven? Se hablaba de un cuerno, bueno, señal de poder. Así lo entendían, así se manifestaba. Una manera significativa como podernos ayudarnos es mediante una familiarización con el ambiente histórico. Esto es bien importante también. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el ambiente histórico. Apocalipsis está definitivamente arraigado en eventos históricos, eventos y circunstancias contemporáneas, o sea, eventos y circunstancias de su época, de lo que sucedía en ese tiempo, y debe ser interpretado de modo que armonice con estas situaciones. En la lección que vamos a ver en unas 2 semanas más, brindaremos un breve resumen de la historia del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque va a ser con el propósito de facilitarles su estudio de ese ambiente histórico. Es necesario que conozcamos el ambiente histórico que concierne
al Imperio Romano en aquella época. Una de las maneras más importantes, cómo es que podemos ayudarnos, es por medio de un conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo que es necesario? ¿Cómo es que nos podemos ayudar teniendo un conocimiento del Antiguo Testamento? Bueno, porque hay más de 400 referencias al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. ¿Ves? Es una realidad que no la podemos hacer a un lado. Y también en la lección que vendrá incluiremos una lista de muchas de estas referencias, como también su ubicación en Apocalipsis. Una vez establecido un punto de partida para nuestra interpretación, debemos aplicar los principios básicos de la hermenéutica, o sea, la interpretación bíblica. En cuanto al lenguaje figurado, ya hemos visto que debemos de seguir los principios básicos. Esa es una realidad. No podemos hacer a un lado los principios básicos. Y el primero es: armonice la figura con el concepto u objeto a que se refiere. Armonice la figura con el concepto u objeto al que se refiere. Y esto se logra considerando las características de la figura y las características de la persona o cosa a la que ella se refiere, para luego notar las similitudes. Por ejemplo, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 32, Jesús le llamó a Herodes zorra. Miren qué cosa más interesante. Jesús le llamó a Herodes zorra. Cuando se comparan las características de una zorra con las de Herodes, resulta obvio que Jesús se estaba refiriendo al carácter taimado y astuto de Herodes. ¿Qué es lo que quiero decir con taimado? Que Herodes era un hombre astuto, Herodes era un hombre sagaz, así, y entonces por eso el Señor lo está comparando con una zorra. ¿Ves? Así también en Apocalipsis 1, a las congregaciones se les llama candeleros. ¿Ven? Cuando consideramos el propósito para el cual servían los candeleros en aquellos tiempos y el desafío que se les presenta a los cristianos en el sentido de ser luz de un mundo que está en tinieblas, miren lo que dice en Mateo 5:14, que en esta cátedra hemos estudiado por bastante tiempo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces vemos que el significado salta a la vista. ¿Cuál es el significado, hermanos, que salta a la vista? Bueno, que la iglesia tiene la responsabilidad de alumbrar con la luz de la verdad. Esa es la situación. La iglesia tiene la responsabilidad de alumbrar con la luz de la verdad. Una posible aplicación es que la iglesia del Señor no debe esconder su luz. La iglesia del Señor no debe esconder su luz aún de cara a la persecución como se encontraban los cristianos en este tiempo. Ellos eran perseguidos terriblemente, hermanos, y aún así en este tiempo se les estaba diciendo que no deberían esconder su luz. El segundo principio básico en cuanto al lenguaje figurado es: evite sacar de la figura más significados de los que ella pretenda expresar. Y esto es lo que sucede, hermanos, con los evangélicos. Sacan más significados de lo que ella pretende expresar, o sea, lo que la figura pretende expresar.
Esto no debe ser así. Ya alguien lo dijo, no le busque significado a las verrugas, porque se preocupa por cosas que son insignificantes. ¿Por qué usted le pone atención a cosas insignificantes? Una figura se usaba por lo general para expresar una sola idea, y como regla general constituye un abuso de la figura el insistir en que todos los detalles de ella son importantes. O sea, usted lee un versículo de Apocalipsis, tiene 20, 30 palabras y usted quiere el significado de cada palabrita. Y muchas veces, hermanos, las palabras son nada más para poder entender el meollo o el centro de la palabra o las palabras claves del versículo. Pero, por ejemplo, usted lee porque y usted quiere recibir una explicación de la palabra porque en una forma detallada, lee la palabra la, lee la palabra sí, lee la palabra está, y usted quiere un significado de todo eso, está perdido. No debe de esperar esa situación. Por ejemplo, al pueblo de Dios se le llama ovejas. En Juan capítulo 10, verso 16, usted puede leer esto. Pero esto, hermanos, no significa que los cristianos estén cubiertos de lana y coman pasto. No significa eso, el que a los cristianos se les llame ovejas, que los cristianos estén cubiertos de ovejas y que coman pasto. ¿Ve? Si usted literaliza, así lo va a entender, pero es simbólico, es simbólico. Este principio de sentido común es especialmente necesario para la interpretación de Apocalipsis. Muchos de los detalles tienen el propósito de dar un efecto dramático, no el de hacer más minucioso el significado de un pasaje. Puede que los detalles de una visión, hermanos, tengan significado, pero en la mayoría de los casos están ahí con el único fin de completar la escena. En la mayoría de los casos, hermanos, están con el único fin de completar la escena. Establezcamos, hermanos, un paralelo. Imagínense que está usted viendo un desfile. Usted ve un desfile y en cierto momento pasa una carroza ante sus ojos. Es bonito ver un desfile, ver pasar las carrozas. Y esta carroza, la que usted identifica, está cubierta de flores y lleva un rótulo que dice el espíritu del progreso. Ese es el rótulo que lleva la carroza. Usted ha visto el desfile de las rosas del 1 de enero que pasan desde California en vivo. Cada carroza tiene un título. Bueno, esta carroza lleva ese título, el espíritu del progreso. ¿Se le ocurrirá a usted preguntar por el significado de cada rosa, violeta o margarita? ¿Quiere usted, porque son hechas esas carrozas de puras flores naturales, hermano? ¿Quiere usted el significado de los miles o millones de rosas, de pétalos? Imagínese qué locura que se le ocurra a usted que de cada pétalo, de cada rosa, de cada flor, usted quiera saber el significado. Es nada más el conjunto para darle forma a esa carroza. ¿No verá más bien que cada flor es solamente una contribución al tema general del espíritu del progreso que le han puesto a esa rosa? Así también, hermanos, cuando estudiamos Apocalipsis, debemos buscar el significado general del mensaje y no dejarnos absorber excesivamente por los detalles. Si usted se pone en esa posición, no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí, le va a ser difícil comprender lo que el Señor nos expresó. Cada vez que analicemos una visión, usted necesita dar 3 pasos. El primero, échele una mirada al gran cuadro.
O sea, échele una mirada al mensaje primordial. Eso es lo que usted tiene que ver, que se fundamente en un pasaje simbólico de Apocalipsis. Y un ejemplo de una violación de este principio lo constituye la teoría acerca de que Jesús reinará por un periodo de 1000 años en la Jerusalén terrenal. Esto es una grasa mentira que la Sagrada Escritura no lo enseña, pero que se ha tergiversado a través de los siglos. Nunca interprete un pasaje figurado de un modo tal que contradiga la llana enseñanza, o sea, la clara enseñanza de alguna otra escritura. Bueno, un ejemplo de la violación de este principio es la enseñanza de los testigos de Jehová, en el sentido de que solamente 144,000 personas irán al cielo y que el resto de los fieles vivirá en una tierra renovada. Esto, hermanos, viola lo que dice, miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 1, versos 3 y 5. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este y otros pasajes que enseñan, hermanos, que todos los fieles irán al cielo. Yo creo que el número de los 144,000, desde que se estableció la iglesia y se enseña el plan de salvación, el que creyere y fuere bautizado, arrepentíos y bautícese. Yo creo que hay más de 144,000 que ya han muerto y que están salvos, esperando estar eternamente con nuestro Señor. Entonces, hermanos, el lenguaje figurado puede añadirle belleza al lenguaje literal, pero no puede cambiar la enseñanza, hermanos. No puede cambiar la enseñanza. No hay doctrina en Apocalipsis que no se encuentre también en otros pasajes del Nuevo Testamento. Hay que entender esta situación. Así, toda la enseñanza de Apocalipsis debe armonizar con la clara enseñanza que se encuentra en otros pasajes del Nuevo Testamento. Otro principio general que tiene particular significado para el estudio de Apocalipsis es este. Entienda que el significado de las figuras del lenguaje puede cambiar. Y yo le voy a dar explicación de ello. Entienda que el significado de las figuras del lenguaje puede cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque un símbolo puede tener cierto significado en un contexto y un significado diferente en otro contexto. Por ejemplo, cuando al pueblo se le refería como ovejas, no voy a leer por falta de tiempo, en Isaías 53, verso 6, en 1 Pedro capítulo 2, verso 25, los escritores inspirados, por lo general, pensaban en las características menos deseables de las ovejas. Fíjense bien, las características menos deseables de las ovejas. Pero por otro lado, cuando Jesús fue comparado con una oveja, también en Isaías 53, verso 7, Hechos capítulo 8, verso 32, Juan capítulo 1, verso 29, Apocalipsis capítulo 5, verso 6, los escritores, hermanos, estaban pensando en las características más deseables de las ovejas. Imagínense, un símbolo tiene un significado en unos versículos, en otros versículos tiene otro significado. Ciertos sistemas de interpretación se apoyan en la idea
de que un símbolo tiene siempre el mismo significado, indiferentemente de donde se encuentre y del contexto donde se halle, pero ello es una fatal suposición, hermano. Si nos quedamos con esta suposición, vamos a fracasar también en el entendimiento del libro de Apocalipsis. Como veremos en la lección que vamos a estar estudiando en un par de semanas, cuando se compara una referencia al Antiguo Testamento en su contraparte allí en Apocalipsis, debemos, hermanos, buscar el giro, o sea, una alteración que indique que también hay un giro en el significado. Al estudiar el texto veremos que a veces símbolos semejantes son usados para establecer comparaciones o para señalar contrastes. Un ejemplo lo constituyen los 7 candeleros del capítulo 1, que son las iglesias, y las 7 lámparas del capítulo 4, que es el Espíritu Santo. Fíjense, candelero, lámparas alumbran o sirven para alumbrar, pero en uno es iglesias, en la otra es el Espíritu Santo. Otro ejemplo bien clásico a lo que estoy diciendo es lo que constituyen las 2 mujeres de los capítulos 12 y 17. En el capítulo 12 la mujer es una santa, en el capítulo 17 la mujer es una ramera. ¿Ven? 2 polos totalmente opuestos, mujer santa, mujer ramera. Otros principios de interpretación podrían hacerse notar, pero hermanos, los que he señalado son suficientes por el momento. Deberíamos estar conscientes, hermanos, de que a veces, todas las insinuaciones que se dan, o que se den, mejor dicho, serán de poca ayuda. En ocasiones deberemos reconocer que sencillamente no sabemos el significado de ciertos símbolos. Y cuando así suceda, hermanos, hay que ser honesto, hay que ser sincero. Cuando así suceda, repito lo que corregí de la lección pasada: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces debemos tener cuidado de no ir más allá de la palabra de Dios y de no añadirle a esta palabra. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y si vamos nada menos que al mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en los versos 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras y del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, la palabra de Dios es completa, no tenemos que añadirle, y que nunca se le deberá permitir a las opiniones, hermanos, causar trastornos a la armonía del pueblo de Dios. Miren lo que dice en Proverbios, en el capítulo 6 y el verso 19. Proverbios 6, 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y vamos al Nuevo Testamento, en Romanos, en el capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 19. Dice así: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Verso 22. ¿Tienes tu fe?
tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y por último, y con esto termino, versículo 1 dice de esta manera muy edificante: permanezca el amor fraternal. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que nos ayude todo esto que estamos estudiando del libro de Apocalipsis, porque cada vez nos estaremos gozando más.